el problema técnico. Bueno, como ustedes bien saben, soy la persona que les va a apoyar en la construcción de un proyecto de investigación como opción de grado eh, de su programa de posgrado, especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Digamos que la construcción de ese proyecto tiene unos aspectos muy importantes del cual debemos cumplir y atender teniendo en cuenta los direccionamientos que establece la guía general, ¿sí? Yo lo he dividido por capítulos porque siento justamente que realizar por capítulos nos permite avanzar. Sin embargo, pues en esta primera entrega, pues es evidente que requiere realizar unos ajustes importantes para poder reconocer o entender qué va en el marco teórico, qué es lo que debemos escribir en ese marco teórico, qué tan extenso puede ser y cómo este permite pues el desarrollo de toda una investigación. Si nosotros no tenemos claro cuál es el problema que vamos a solucionar y cuáles son los objetivos específicos, avanzar en un marco teórico es perder el tiempo porque nos ponemos a meter información de aquí, de allá, de un lado y del otro y no tiene, digámoslo como lo decimos coloquialmente, ni pies ni cabeza, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo de uno de los proyectos que he revisado. mm, de los que he revisado para yo comentarles más o menos cómo iría esa construcción de esa construcción de un marco teórico relacionado pues con los ajustes que se deben hacer desde el capítulo 1, que es el planteamiento del problema. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, Señora, este proyecto, la mayoría de los proyectos que ustedes están realizando tienen un común denominador y es primero que son proyectos aplicados, segundo que se van a desarrollar en instituciones educativas públicas. Al tener ese común denominador, pues debemos tener claro que ustedes van a implementar algo para conocer si eso que implementaron funcionó o no, porque esa es la finalidad del proyecto aplicado, aplicar algo, implementar algo, desarrollar algo para saber si funciona o no funciona, ¿sí? Y dos, pues que el contexto es dentro de una institución educativa, ya sea preescolar, primaria, bachillerato, técnica, preferiblemente, y esto tómenmelo como una sugerencia muy respetuosa, hágalo en un solo colegio. Porque el análisis, por ejemplo, en esta institución me mencionaba 3 colegios diferentes. En el análisis les toca correlacionar qué pasó en el colegio A, en el colegio B, en el colegio C, a ver si tuvo el mismo impacto o si no queda incompleto. Aunque estén los 3 y cada uno esté en un diferente colegio, desde que lo hagan en un colegio es válido porque los compañeros lo que hacen es apoyar en el análisis de los instrumentos, en el diseño de los talleres y puntos suspensivos. Bueno, ¿qué les hacía yo, por ejemplo, acá? Ustedes dirán, no, pues tan cansona esta profe, pero yo quiero que tengamos muy en cuenta desde el principio todo lo que hablan las normas APA, porque va a ser más difícil después de construir todo el proyecto empezar a ajustar normas APA. ¿Qué nos dice normas APA? Que como aquí van un espacio de 2, ¿cierto? Un espacio de 2, pues entre los títulos y el párrafo no debe haber espacio, ¿sí? Y esto pues yo lo hago porque es que cuando esto llegue a la biblioteca no lo van a devolver. ¿Qué más dice la norma APA? Que todo párrafo debe empezar con una sangría. Así deben empezar los párrafos. Estos son aspectos muy de forma que se pueden solucionar en el camino.
Otro aspecto importante para tener en cuenta con respecto, por ejemplo, a la introducción, es que el primer párrafo casi siempre es igual a todos y necesitamos darle contexto. El primer párrafo básicamente está construido de la siguiente manera. El siguiente proyecto aplicado, denominado tal, es un trabajo como opción de grado del programa tal, que pertenece a la línea de investigación tal, del núcleo problemático tal. Punto. Ese es el primer párrafo. ¿Cuál sería un segundo párrafo? Este proyecto se desarrolló en la institución educativa tal, con tantos estudiantes de tal grado, para resolver el problema o la situación particular tal. Como primera parte se formula como un objetivo principal y lo pueden si quieren copiar o parafrasear de tal manera que pueda dar solución al problema inicial. En otro párrafo, las categorías que trabajan este proyecto son tales y tales. ¿Sí? Las categorías. Después la metodología que se empleó en este proyecto fue, y así va para todos igual, una investigación cualitativa, un enfoque cualitativo de tipo descriptivo bajo el método de investigación acción participativa. La metodología para todos igual y el cual presenta unos análisis y unos resultados. Punto. Esa es la introducción. Quítenme en unas palabras, pónganme en otras, pero básicamente la introducción o la función de una introducción es presentar en sí el contenido que va a leer el lector. Lo que va a encontrar dentro del proyecto es algo muy aterrizado, es algo muy puntual. Habla sobre el proyecto, que si usted quiere meter una cita, la mete, pero no importa, ¿sí? Pero eso es básicamente una introducción y es importante que lo tengan ahí. No poner definición del problema, acuérdense de la guía de investigación que yo les compartí. Ya hay unos títulos establecidos. Hagan caso con esos títulos, no creen otros títulos diferentes. ¿Qué es un problema? Un problema es cuando yo redacto en varios párrafos una situación que presenta un problema. A varios de ustedes le decía, por ejemplo, aquí no hay ningún problema, o aquí no entiendo cuál es el problema. Entonces, por ejemplo, si yo leo esto, por los cierres de las instituciones educativas han evidenciado una afectación de las habilidades cognitivas y no cognitivas de los estudiantes, una reducción del tiempo destinado al aprendizaje síntomas del estrés, cambios de la forma en que los estudiantes interactúan y una profundización de las desigualdades en el acceso a los resultados. Si ustedes leyeron este autor, que fue el que citó a Di Pietro, entonces le va a decir en dónde pasó esto. Y ustedes automáticamente lo mencionan o lo hablan en América Latina, en Colombia, en México, donde sea, y ustedes relacionan asimismo ese video o se muestra que en la institución educativa tal, los estudiantes del grado tal presentan luego de una observación directa, presentan estas características que ha dificultado, que es notorio un bajo rendimiento académico en tales áreas. ¿Por qué es importante? Porque es que son, de acuerdo con lo que dice el Ministerio de Educación Nacional, son aproximadamente 12 asignaturas las que ve un estudiante promedio. Entonces, decir que el bajo rendimiento académico es en todas las áreas, pues de pronto es una generalidad y nos van a atacar. Entonces, entre más específicos sean ustedes con el problema que se ha contextualizado de sus estudiantes, no importa si son 5, si son 10, si son todo un curso, si son 2 cursos. Lo importante es que podamos brindar una descripción detallada de cuál es el problema que presentan los estudiantes. Acá, escribir en tercera persona y en pasado. Esto es importantísimo, lo noté en varios proyectos. Por ejemplo, por los motivos que ya todos conocemos, no, esto es una afirmación general, universal,
que no todas las personas conocen esos motivos. Entonces, no hablemos de nosotros. O según tal autor, el encerramiento que ocasionó la pandemia ha dado estos y estos síntomas o estas problemáticas. Cítenlo todo. Ustedes no necesitan a la final crear mucho, sino que ustedes citan y relacionan para crear un problema. Aquí yo les decía que excelente, por favor, dar más contexto, porque ustedes empezaron como a relatar justamente cómo estaban sus estudiantes, pero los sesgaron. A eso hay que profundizar. Aquí les sugerí no falencias, sino dificultades. Y algo importantísimo. Si yo tengo como título, voy a copiar este título. Si yo tengo como título ¿sí? La música como herramienta pedagógica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Si yo tengo este título, mi pregunta prácticamente es lo mismo, pero le agrego la palabra que me hace formular una pregunta. ¿Cómo, qué, cuáles, sí? ¿Cómo, quién? La música como herramienta pedagógica mejora el rendimiento académico de los estudiantes. No necesito crear una pregunta diferente al título que ya tengo. Por eso lo que es el título, la pregunta y el objetivo general es el mismo siempre en un proyecto de investigación. Por eso el título es tan impactante y tan importante y por eso un título no debe ir más de 21 palabras. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Yo aquí les dejé esta Sí, sugerencia para que ustedes lo vayan revisando. profe, antes de continuar, cuando nosotros mandamos la primera propuesta para que nos asignaran el asesor, nosotros todavía hemos escogido proyecto aplicado, pero resulta de que ya estamos a fin de año y ya es difícil aplicar lo que estamos haciendo en las instituciones. Entonces nosotros, esta vez que lo mandamos como proyecto de investigación. Entonces no sé No si pasa usted, nada, está bien. ok, ¿Sí? Ya no implementan porque lo que ustedes dicen y es muy honesto. Ya nos quedan 1 o 2 semanas que vamos a implementar. Muy bien. Entonces pueden generar una propuesta y ya ustedes verán, eso sí ya es a manera de sugerencia, ustedes verán si esa propuesta después la implementan. ¿Sí? Ahí ustedes verán si la implementan. Bueno, entonces Eh, lo que eh, es, ¿sí? disculpe, pero fue una consulta. Usted, pues con lo que nos dijo ahorita, nos aclaró muchísimo por cuando nos dijo el tema de que no nos centráramos en las tres instituciones, como somos tres docentes de tres instituciones diferentes, sino que lo enfocáramos en uno solo. Mm, Parece excelente, pues que es complicado tratar de hacer el mismo proyecto en las tres instituciones. y no es lo mismo. Exacto. No, nunca va a ser lo mismo. Entonces, bueno, no, No se complique. o sea, entonces lo podemos enfocar, cuando hagamos los ajustes, lo enfocamos a una sola institución. Sí. Y por ejemplo, Y, y como lo vamos a, y ahora que nos está explicando lo del título, la pregunta problema y el objetivo general, al enfocarlo en una institución, o sea, es necesario colocar siempre el nombre del colegio, o sea, la música como herramienta pedagógica en el colegio tal, siempre hay que especificar la institución. sí, porque es el contexto donde se encontró el problema. Si fuera una monografía, podríamos decirlo de manera general, instituciones educativas públicas. Pero como es un proyecto, como es una propuesta de investigación, pues ese proyecto de investigación debe ser para donde se encontró la necesidad o el problema. En ese caso, en esa institución educativa con ese grado. ¿Sí? Ok, listo, Y soy más específica, con un grado. Y soy con un grado. mucho más específica en una materia. Con qué materias con qué materias van mal, pero nos enfocamos en una sola, para no En dar una para sola, no, porque no. imagínese el compromiso. Lo que pasa es que uno a veces quiere abarcar, pero cuando llega al análisis se da cuenta que es muy amplio.
y aunque ustedes están haciendo un trabajo muy juicioso, sí, de posgrado, pero pues en especialización no necesitan abarcar tanto, siempre y cuando ustedes realmente hayan solucionado o hayan propuesto algo que solucione un problema, ¿sí? Ya les muestro qué les sugiero muy respetuosamente y ustedes toman sus decisiones. Mire, esta línea de investigación y este núcleo problemático va redactado dentro de la introducción, no van títulos aparte. ¿Listo? Acá, por ejemplo, ¿sabe qué noto? Que no es el mismo espaciado, tiene que ir todo en dos. Todo el proyecto o todo el documento va espaciado en dos. ¿Listo? Bueno, entonces ustedes acá tenían un proyecto por mejorar el rendimiento y potenciar el aprendizaje. Entonces yo aquí les decía, ¿qué tipo de rendimiento? Es muy general y esto resulta inalcanzable, siendo así, impactaría en todas las áreas. En todas las áreas los estudiantes tienen bajo rendimiento, verificar. Entonces, con esta sola palabra, pues genera muchas preguntas y entonces los objetivos no serían alcanzables, ¿sí? Entonces, aquí hay dos verbos, mejorar y Es muy potenciar. Muy amplio, y es cuestión de redacción, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hice? Y es una sugerencia, ustedes miran después como equipo, ¿sí? Cogí el título y lo puse ahí. Ustedes hablan de una propuesta pedagógica, ¿sí? Entonces, yo le puse así, desarrollar una propuesta pedagógica, lo que ustedes me dicen, un proyecto de investigación basada en la música como herramienta pedagógica para mejorar el rendimiento académico, y me inventé esto, en ciencias naturales de los estudiantes de primaria, ¿sí? Entonces, si ustedes lo quieren hacer más específico, de los estudiantes de grado segundo del colegio tal. Así van construidos los proyectos en especialización. No necesitan abarcar toda la primaria, no necesitan abarcar 3 instituciones, porque no se mide el impacto. Entonces, se pierden los proyectos. No quiero relacionarlo, pero como para que me entiendan un poquito más, es casi siempre como un proyecto de aula, ¿m? Que realmente se vea algo tangible, de alguna manera, O sea, ¿sí? es, es mínimo, no es algo macro, así como cuando uno hace la tesis de maestría, o sea, es algo mínimo. Es algo puntual, pero significativo, Ok. ¿sí? Que sea real. Porque es que pensemos, todo el rendimiento de todas las materias, no sabemos de todos los cursos, o cojamos un curso, miremos las calificaciones de los niños, empezamos a analizar y a buscar información, cuál es la asignatura que está bajita, digámoslo así, en cuál presenta más dificultad, y esa es a la que le vamos a atender, ¿sí? Esa es al que le vamos a hacer el plan de mejora. Yo aquí puse ciencias naturales, pero es un ejemplo, ¿sí? Porque no conozco los niños. Y bueno, empecé a leer esto, pero pues me hice 8. Ustedes ya después leen detenidamente, ya acá les sugerí. Identificar la relación entre el desarrollo de la inteligencia musical, porque este es el tema de ustedes, y el rendimiento académico en ciencias naturales para los estudiantes de primaria, para los estudiantes de grado segundo. ¿Por qué este objetivo es importante? Porque aquí viene el proceso de investigación, en donde ustedes van y buscan unos antecedentes con dos categorías principales: inteligencia musical y rendimiento académico, por ejemplo, ¿sí? Porque cuando uno va a buscar información y uno dice propuesta pedagógica, miles, eh, eh, no sé, la música, muy amplio. Entre más podamos encontrar tipos vamos a encontrar muchísima más información. Cuando ustedes hacen esta primera parte, por ejemplo, identificar la relación entre el desarrollo musical y el rendimiento académico, van a encontrar teóricos que les soporten a ustedes las ideas y les justifiquen que sí es necesario el desarrollo o la estrategia musical, ¿sí? Y ustedes no tienen por qué estar escribiendo mucho, sino básicamente relacionan esa información que encuentran y la ponen en su proyecto. Y esa es la primera parte del marco teórico, los antecedentes investigativos. Los antecedentes investigativos es justamente eso, que yo voy y busco quienes ya investigaron sobre el mismo tema.
sobre la inteligencia musical, sobre el rendimiento académico. En ciencias naturales, si van a escoger esa asignatura, pongan esas tres. Y esas tres les permiten a ustedes encontrar información muy específica y ver cómo lo desarrollaron, cómo lo hicieron, a ver si a ustedes les gusta de esa manera o no. Cuando ustedes ya tengan esta información porque la leyeron, la analizaron y fue funcional, va a ser mucho más fácil diseñar un plan de acción. ¿Sí? Este plan de acción ustedes se pueden inventar su tablita. ¿Qué tiene que tener ese plan de acción? Actividades musicales y conceptos y claves en ciencias naturales o en ciencias sociales o en matemáticas, en español, X, ¿sí? Porque este plan de acción es el clave de la propuesta pedagógica, ¿sí? Después yo les puse acá implementar el plan de acción, pero como no hay tiempo, pues ya simplemente ustedes diseñan el plan de acción y analizan el plan de acción, analizan la propuesta. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se puede analizar ese plan de acción? Pues que ustedes tengan en cuenta las directrices del Ministerio de Educación Nacional, que ahí donde dice que, por ejemplo, en tal grado para tal materia, estos son los conceptos o los logros que deben alcanzar los estudiantes. Entonces, que ese plan de acción pues corresponda con esos lineamientos y que los estudiantes realmente reciban un aprendizaje respecto a ello, que haya una secuencia didáctica inicio, desarrollo, final, que realmente dé cuenta de ese aprendizaje, cómo va a ser la evaluación, si es que tienen que crear una copla, si es que tienen que bailar, no sé, crear una canción con el sistema solar. Ay, bueno, ahí ustedes son mucho más ingeniosos, pero digamos que los resultados de la propuesta, y si ustedes lo implementan el otro año y lo van a aplicar, pues puede hacer que funcione o no funcione. ¿Qué quiere decir? Que no todo proyecto investigativo quiere decir que las hipótesis que se hacen se puedan verificar. Claro que hablando de hipótesis, pues se habla de investigación cuantitativa, pero aquí estamos hablando de una investigación cualitativa. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, muy confuso, más claro. Bueno, hasta el momento tenemos una luz bien grande. Le voy a ser sincero, este equipo pudimos de pronto mostrarle un avance mejor, solo que esta semana estuvimos bastante atareados con las tareas, pero para la próxima, estimada asesora, vamos a presentar un avance muchísimo, muchísimo mejor que el que hicimos, y ya con esta aplicación que usted nos está dando, excelente. Vea, ustedes limitan, eso no, esto sí, esto no, eso no. Y va a ser mucho más fácil aterrizarlo porque está muy amplio, no está mal, está muy amplio y no les alcanza el tiempo, ¿sí? Eso sí quiero aclarar, porque chévere que ustedes hagan todo eso, imagínense el rendimiento académico de todas las áreas, wow, eso es un compromiso muy grande, pero pues seamos realistas, el tiempo no va a dar y supongo ustedes se van a graduar en abril y tenemos que pasar papeles y bueno, no sé si en diciembre o en febrero, pero para pasar papeles ya tienen que haber sustentado y todas esas cosas, entonces lo que no tenemos es tiempo, ¿sí? Profe, aunque, bueno, lo que hemos investigado y eso, también hemos, y me he dado cuenta porque ajá, soy músico y enseño música en mi escuela, y eso me ayuda a desarrollar el potencial de los pelados en todas las áreas, pero es importante lo que está diciendo, que nos fijemos en una sola para avanzar más rápido. Ujú. Y que yo no sé si, por ejemplo, la música esté en todos los colegios de esa manera, porque es muy diferente que los niños reciban la música de un músico a música de un docente en básica primaria que le toca enseñar música, ¿sí? Entonces no es lo mismo. Entonces sí hay que orientarlo muy bien ese proyecto para que pues sea muy real. Bueno, ya habiendo explicado lo que es la introducción, lo que es la justificación, les hablé de la justificación es
el por qué y el para qué de esta investigación. Pero no se afanen por esos dos, porque cuando ustedes ya tengan todo, ya tienen con qué escribir introducción y justificación. Pero si de alguna manera váyanse pensando, este párrafo me sirve para la justificación, esto me introduce el tema, este me justifica mi proyecto. Y después lo organizan. Sí es importante que haya una estructura, que haya un orden jerárquico de las ideas, porque a veces empiezan a hablar de manera general y se van a otro aspecto. Entonces es importante que usen conectores y demás. Y lo mejor que pueden hacer para hacer una justificación y para hacer una introducción, lean justificaciones e introducciones, que sean como una base guía para ustedes escribir la de ustedes. Bien. Bueno, eso con respecto al capítulo 1. Cuando ya tenga claro cuál es el problema de mis estudiantes y cómo lo voy a resolver y qué es los objetivos, me voy al marco teórico, ¿sí? Y en este caso voy a explicar el marco teórico. Me voy a ir a los títulos para que vean que no es nada más. Me voy a ir al marco teórico de lo que me piden de un proyecto de investigación. Me piden antecedentes de investigación, marco teórico y marco legal opcional si se requiere. ¿Listo? Los antecedentes de la investigación no son lo mismo que un marco teórico. Como les decía, los antecedentes de la investigación son justamente esas investigaciones, tanto internacionales como nacionales, que me hablen acerca del tema que yo estoy trabajando. ¿Cómo lo hago? Yo me voy acá a Google. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Me voy a Google Académico, ¿cierto? Y yo le voy a poner así, inteligencia musical, que son las dos, a rendimiento académico, rendimiento, rendimiento académico en estudiantes de primero, así de específico, si fuera ese mismo. Entonces yo aquí voy a encontrar, acá me dice del 2023, 2022, 2019, aquí voy a encontrar una serie de artículos y de acuerdo, yo empiezo a relacionar, eso es una habilidad del pensamiento, que yo pueda relacionar las ideas con el solo título, yo puedo entender si el artículo me funciona o no para mi investigación. Acá dice rendimiento académico de autopercepción de inteligencias múltiples e inteligencia emocional en universitarios de primera generación. ¿Me sirve o no me sirve? Y yo les digo que Este no no. sirve porque dice universitario y estamos hablando de estudiantes de primero, de primaria. Perfecto. Muy bien. Hábitos y usos de videojuegos y de comunicación visual, inteligencias múltiples. Ustedes tienen que empezar aquí a buscar relaciones de la inteligencia emocional, inteligencias múltiples, rendimiento académico. Ve, no me pareciera que Ok, no hay que hice ser específico, hay investigaciones. que buscar en Google Académico y en otras bibliotecas de universidades donde estén estas plataformas. Sí, Ser específico, buscar información del rendimiento académico en el grado quinto, por decir algo, que es el que vamos a manejar nosotros, y si es posible, exacto. buscarlo en la asignatura que ahora nos pongamos de acuerdo cuál sería. Exacto. Entonces, bueno, lo importante es que ustedes sí tienen que sacar un tiempito, tienen que disponerse a buscar, ¿sí? Vea, distribúyase, ya que son un equipo, vea, usted búsquese dos, yo me busco dos, yo me busco otros dos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que se pide? Mínimo 5 entre internacionales y nacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted dice, yo me voy a buscar dos internacionales, yo me busco una internacional y una nacional, y de pronto Marcela dice, yo me busco las dos nacionales, y así se distribuye la información. ¿Cómo se construye el antecedente? Dime. Pero no es necesario que sea de quinto, sino puede ser de toda la primaria, ¿no? Cualquier Sí. Digamos que yo puse eso como para encontrar más específico, pero como no fue tan fácil, entonces ustedes ahí van buscando y van mirando, pero por ejemplo que no se vaya a un contexto universitario, ¿cierto? Sí, así es, solo la Eso primaria. es, solo la primaria, pero eso ¿cuándo lo van a hacer? Cuando definan problemas. O si no, cada quien va a empezar a buscar por su lado y no va a haber una relación. Entonces, cuando usted ya diga nuestras variables son estas, perdón, nuestras categorías son estas,
rendimiento académico, inteligencia musical o herramienta musical. Bueno, no sé, ahí me corrige el músico, inteligencia musical. Bueno, y no sé, aprendizaje significativo. Bueno, cuando ustedes relacionen sus 2 o 3 categorías me refiero a las palabras claves de la investigación, pues esas mismas 3 palabras claves son las que van a buscar en antecedentes, porque no necesitan buscar más información, sino solo de ella. ¿Mm? Y aquí abajito en esta guía, monografía, mira, aquí está, aquí abajito, les dan un ejemplo de cómo se redacta una síntesis de antecedentes, ¿sí? Esto es un ejemplo. En el año 2014, estos señores publicaron un trabajo sobre la temática, sobre la inteligencia musical y el rendimiento académico, que a diferencia del anterior, aquí esto es un conector, o sea, me está hablando de la otra investigación, no introduce la variable sociocultural y se centra en un estudio de deserción. ¿Sí? Se encuentra con el título tal, el estudio se lleva a cabo en tal lugar, de Bucaramanga con el objetivo de, esta fue la muestra, hablo de su metodología, los resultados fueron, se concluye, se propone una conclusión. Eso es lo que ustedes tienen que extraer del antecedente. La información importante que sirva y funcione para su proyecto de investigación. ¿Sí? Este ejemplo lo encuentran en la página 37 de la guía que yo les compartí. Máximo 5. Bien. Cuando yo haya hecho el análisis de los antecedentes de la investigación, me voy al marco teórico. Tomando el mismo ejemplo, ¿cuáles serían los subtítulos de mi marco teórico? A ver, no me dejen sola. ¿Cuáles creen que serían los subtítulos de mi marco teórico? La música. Perfecto, profe. Muy bien. Pero no lo vamos a dejar solo como música porque nuestro músico sabe que la música es demasiado amplia. No sé, por ejemplo, yo me invento un título, la música para generar un ambiente escolar significativo. Ay, me lo acabo de inventar, ¿sí? Ok. El rendimiento académico fortalece la inteligencia musical. Ay, bueno, no sé. Pero mire que los títulos salen cuando ustedes hayan leído los antecedentes, porque les va a dar la información puntual, les van a dar la información conceptual y le van a dar la información teórica de su proyecto. Entonces ustedes crean 2, máximo 3 títulos contundentes relacionados con sus categorías. Inteligencia musical, rendimiento académico, aprendizaje, algo así, ¿sí? Por ejemplo, la inteligencia musical para el rendimiento, para mejorar el rendimiento académico. Es un título que ustedes se pueden inventar, es completamente válido. ¿Y qué es lo que empiezan ahí? A estructurar teóricamente cómo la música mejora el rendimiento académico. Que si ustedes tienen que escribir mucho ahí, no tienen que escribir mucho. Como ustedes ya han analizado antecedentes, entonces los mismos antecedentes citan. Ustedes se van a las referencias, ya hay libros, ellos citan otras referencias. Váyanse a esas fuentes de información y extraigan de primera mano esa información que les pueda nutrir su marco teórico. O sea, los teóricos que hablen del tema, es lo que yo siempre he entendido. La Perfecto. Los sintetizaste muy bien. Los teóricos que hablen de mi tema. ¿Sí? No se pongan a meter que los colegios de Santa Marta, que aunque sean temas relacionados, solo hablen de sus 3 categorías y ustedes pueden darle introducción al marco teórico. A continuación se presentará las teorías basadas en las 2 o 3 categorías fundamentales de este proyecto de investigación, las cuales son estas y estas, bajo estas fuentes bibliográficas. Hasta pueden poner una tabla. Ponen la categoría los autores principales, ¿sí?
Los autores principales que fundamentan la categoría de la inteligencia musical para el rendimiento académico son estos. Los autores principales que fundamentan o que desarrollan el aprendizaje significativo del inglés a través de la música es este. ¿Sí? Son ejemplos que se me ocurren, pero espero pues es como por hacerme entender. Cuando ustedes hacen en un párrafo introductorio que esas son sus categorías y que esos son sus autores principales, pues eso es. Obviamente hay 1000 categorías más, pero lo importante es que ustedes no se vayan por los laditos y que no pierdan el foco y su investigación que tiene que ver con la pregunta y el objetivo. Bien, eso es el marco teórico. Que la extensión, si les dijera yo, ustedes mismos van a considerar qué tanto van a querer escribir en cada categoría, pero si quieren una extensión aproximadamente por categoría, uno escribe 2 o 3 hojas. No necesitan mucha profundización, porque en el proyecto de investigación lo más importante es la propuesta. Pero sí de alguna manera ustedes en esa parte teórica deben dar conceptos, deben dar características, deben dar esa información puntual que resalte o que dé la información contundente de su categoría. ¿Sí? Profe, una pregunta, disculpe interrumpirla. En algunas universidades los proyectos tienen un mínimo, un máximo de hojas. ¿En esto no hay ningún problema? No, O sea, se supone que no va a hasta el ser momento no. 50, o sea, no va a ser 120, ¿no? O sea, me No, imagino. no creo que vaya a ser tanto, pero mira, todo depende de la redacción, de cómo ustedes vayan a construir párrafo a párrafo, ¿sí? Yo por eso les digo, no se extiendan, sean muy puntuales, váyanse por un solo tema central, que realmente esa propuesta pedagógica sirva para eso, ¿sí? Aquí importa más la calidad que la cantidad. Sé muy específico con el proyecto que queremos realizar. Totalmente, ¿sí? Y el marco legal, pues lo que dice es toda la normativa que hay con respecto a ello. Dice opcional si se requiere. Si ustedes ven relevante meter, digamos, todo lo que hable con respecto a la música, si está en lo legal, en la ley, en los decretos, pues lo agregan. Y si no, pues no. Pues ya que aquí mismo nos dicen opcional si se requiere, pues no se compliquen con esta partecita, ¿sí? Lo importante es que ustedes se defiendan teóricamente con estos dos, con haber investigado quiénes ya hablaron de estos temas y con que ustedes establezcan esa conceptualización, tanto de la música como el rendimiento académico, si esas son sus categorías. Bien. Preguntas. Y después les hablo del diseño metodológico. Pero para que tengan en cuenta los objetivos específicos se desarrollan en las fases de la investigación. Si yo en un objetivo específico digo identificar antecedentes investigativos, pues mi primera fase de investigación es el análisis de los antecedentes. Si un segundo objetivo específico yo digo diseñar un plan de acción, pues una de mis fases es eso, porque es que las fases de la investigación resuelven y dan cuenta cómo se cumplieron los objetivos que yo me propuse en la investigación. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta aquí de lo que hemos hablado: introducción, planteamiento, justificación, objetivos, marco referencial. Preguntas. Bueno, hasta el momento no tengo ninguna pregunta. De pronto me surgen cuando ya nos sentemos a realizarla. Ustedes bien puedan, por favor, escríbanme para que yo les pueda brindar una orientación. Yo les establecí fecha de entrega al capítulo 2.
No, no, hasta el momento no. Y también la fecha de entrega de las correcciones que nos mandó a hacer. Las correcciones van con el capítulo 2. Y yo sí muy amablemente les quiero solicitar, por favor, que atiendan a todos los comentarios y sugerencias, porque en mi caso particular es muy desgastante que de pronto yo les haya sugerido y vuelvo a leer y encuentro el mismo error. Entonces, pues ustedes pierden su tiempo, yo pierdo mi tiempo y no podemos avanzar, ¿sí? Si ustedes no entendieron una recomendación o sugerencia, pues pregúntenme. Aquí, ¿qué es lo que debemos hacer, sí o no? Y esto digamos que es una reunión general, pero como son varios proyectos, nos podemos encontrar de manera sincrónica para atender el proyecto como tal. Entonces, miren, yo tengo aquí fecha el 13, ustedes hasta hoy recibieron la información. Yo creería que una fecha prudente para que ustedes corrijan el capítulo 1, lean antecedentes y empiecen a construir su marco teórico. Yo creo que por ahí el 10 de noviembre, porque sé que también tienen compromisos con otros cursos y demás, ¿sí? Por favor, no dejen para la última semana ponerse a leer, porque lo que ustedes van a entregar, como me decían, la calidad va a ser muy mínima y van a encontrar 1000 comentarios y se van a frustrar. Dentro de una de las habilidades para estudiar de manera virtual es que ustedes establezcan un horario, que ustedes cumplan sus compromisos. Si usted dice, yo me leo esto, diseñan una matriz, la comparten en un drive, empiezan a alimentar la información, después se reúnen para escribir. O sea, es importante que ustedes sean autoexigentes y autónomos para empezar a construir esto. Ustedes dan hasta el 10, ay, tenemos un mes. Mire, eso es así, rapidísimo. O sea, en serio que ojalá desde mañana, desde el martes, descansen sábado, domingo, lunes, martes. Bueno, se ponen de acuerdo, qué vamos a escribir en el problema, con qué colegio nos vamos, cómo lo vamos a hacer. Desde el martes ustedes ya juiciositos se ponen a mirar toda esa información, se distribuyen, analizan, empiezan a escribir y demás. ¿Bien? Y a más tardar sería que entregaran el 10 de octubre. Yo De ahí, noviembre. perdón, el 10 de noviembre, sí, gracias. El 10 de noviembre, yo no sé si ese 13 es festivo, creo que sí. Bueno, yo les leería la siguiente semana y programaría un encuentro para el 17 de noviembre para hablarles de la parte metodológica y así sucesivamente y terminaríamos. Excelente, profe, excelente. Ya usted nos dio un horizonte y ya nos aclaró muchas cosas, ya sabemos por dónde tomar el proyecto y enfocarlo bien. Yo le iba a hacer una pregunta, así como nos compartió la primera asesoría, que esto quedó grabado, que nos haga el favor también nos comparta esto para sacar unos detallitos puntuales que usted dijo. Sí, yo lo descargo, lo convierto a YouTube porque a veces hay problemas para ver en Teams. Yo lo subo a YouTube y yo los comparto en línea y les queda su grabación y todo, ¿vale? ¿Qué más sería? Nada, que les rinda, muy juiciosos, el proyecto está bonito. De verdad que si le meten la ficha es algo muy significativo para los niños. O sea, más que como requisito de grado y todo eso, piensen en los niños y verá que eso les fluye porque no hay nada más bonito que la vocación docente, ¿sí? Entonces, eso les va a ir súper bien, profes. Gracias, profe, gracias. Gracias. No, listo, entonces yo no les quito más tiempo, aquí voy a dejar de grabar.